Dios los bendiga a todos en este día, que la paz del Señor sea en cada uno de nuestros corazones. El día de hoy estamos realizando el estudio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, con el fin de fortalecer nuestra vida espiritual y alimentar nuestro espíritu, como dice la palabra, ya que la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, para esta ocasión, nuestra hermana Alice nos va a traer la lectura bíblica del capítulo de hoy. Dios los bendiga. Vamos a leer entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Jesús. Llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los de que vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó a que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando en ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Hechos capítulo 25, donde
Vamos a hacer un pequeño recuento de la lectura que se ha hecho para entrar en un análisis de preguntas, aportes, inquietudes con respecto a la palabra de Dios. Dice entonces la palabra en el capítulo 25, que después de haberse posesionado Festo, que era el nuevo gobernador sobre esa zona, y su centro de operaciones de gobierno, pues evidentemente era Cesarea. Pero después de haberse posesionado allí en Cesarea, se dirige a Jerusalén 3 días después, para darse a conocer allí donde era la capital de Israel, donde estaban allí los ancianos y los sacerdotes también. Los principales sacerdotes y ancianos que estaban allí. Y cuando llegó allí, pues lo primero que ellos le comunicaron a él era que querían que le hicieran justicia con relación al asunto que tenían con Pablo. Le rogaron que los judíos que se presentara Pablo allí en Jerusalén. Y de una manera tenían un propósito especial que era, o especial para ellos, pero que era que llevaran a Pablo de Cesarea a Jerusalén con el tal de ponerle una celada en el camino. Una celada correspondía de una emboscada, porque resulta que todo el tiempo ellos querían era terminar con la vida de Pablo. Aunque eran judíos y eran conocedores de la ley, eran los que principalmente tenían en su mente ser homicidas, atentando contra la vida de Pablo. Pero él les dice que Pablo se encuentra allá en Cesarea, custodiado, y que es necesario que entonces, tan pronto él vaya allá, suban con ellos sus acusadores para que le hagan el respectivo juicio. Y de esta manera suben allá también y se presentan en Cesarea y diciendo todo tipo de acusaciones ante Pablo en el tribunal cuando estuvieron allí juzgando ante el nuevo gobernador. Pero Pablo les dice que contra muchas graves acusaciones, de las cuales en el verso 7 dice las cuales, bueno, más bien en el verso 8 dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el pueblo he pecado, ¿no? Contra el César he pecado. Hace sus descargos, evidentemente como ya lo había hecho antes ante Félix, igualmente ahora hace sus descargos de sus acusaciones y dice que él quería como congraciarse también con los judíos. Dice Festo, queriendo congraciarse con el pueblo judío, le preguntó a Pablo que si quería que lo juzgaran allí en Jerusalén. Pablo le dice, ante el tribunal del César apelo, porque a los judíos no les he hecho ningún agravio. No lo habían podido demostrar hasta el momento, como ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces, él dijo que aún estaba, si hubiera sido así, él aceptaría y estaría dispuesto hasta morir. Pero como no era así, apelaba al César para que su caso fuera presentado ante él. Y él le dice que si él apela al César ha de ir. Viene el otro caso donde dice que aprovechando de que estaba recién posesionado el nuevo gobernador de allí, pasado algunos días vino el rey Agripa y Berenice. Venían supuestamente para saludarlo, para hacer sus relaciones políticas. Era más bien el propósito. Y como se quedó allá muchos días, entonces él
le expuso al rey la causa de Pablo y le comentó cómo los principales sacerdotes habían venido a pedir condenación contra él, pero que pues él como romano, ¿no? No era la costumbre de juzgar a una persona o de condenar a una persona sin antes hacerle un juicio. Y pues de parte de lo que él había escuchado, dice, ningún cargo presentaron a ellos que yo, de lo que yo sospechaba, sino que son cuestiones de su religión. Le dice, le está haciendo, dándole como especie de un informe allí al rey Agripa. Dice, y de un No cierto escuchamos, Jesús. hermano Leo, se quedó sin voz. Sí, se quedó pausado. ¿Me escuchan? ¿Aló? Hermano Leo. Se le fue el internet, creo. Leonel parece que tiene fallas técnicas. Que el internet está muy molestando Yo sí demasiado. los estoy escuchando. Acá. Entonces, Festo le explica al rey Agripa que las acusaciones, no había encontrado ninguna acusación contra Pablo, sino que eran cuestiones religiosas y donde hablaban de la resurrección y de un Jesús que está muerto, pero Pablo afirma que vive. Es el informe que le da Agripa, Festo al rey Agripa. Y entonces el rey Agripa manifiesta que él también quiere oír a Pablo, quiere escucharlo para conocer lo que está sucediendo. Entonces dice que al otro día, viendo a Agripa y a Berenice con mucho pompa, vinieron, se presentaron muy elegantes, llamando como mucho la atención. Entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Y Festo dijo al rey Agripa, le da nuevamente un pequeño resumen. Dice que se hace presente allí los judíos. Y dice, pero yo hallándole que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, y he determinado enviarle a él. Y como no tengo cosa cierta que escribirle a lo que va a la carta que le va a enviar al César, entonces ha determinado que él también lo escuche para que él le haga una sugerencia de lo que debe escribirle al César para enviarle a este hombre. Darle una razón por qué causa lo manda allá. Y dice más exactamente, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hayan en su contra. Por ese motivo, ante la audiencia declara que lo quiere volver a oír. Y allí termina dejando abierta la defensa de Pablo. Por eso hay que leérnoslo mañana también. Amén. Dios les bendiga. Quiero iniciar con un texto donde dice el Señor, no erréis, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es una gran realidad. Aquí vemos a un hombre que aunque ahora es cristiano y es un fiel siervo de Dios y es alguien que se mueve y está dispuesto a entregar su vida por la causa, está recogiendo lo que había sembrado, está experimentando y recogiendo con abundancia lo que él antes había sembrado. Él antes perseguía a la iglesia
Antes él era el más acérrimo de los enemigos del evangelio, perseguidor de la iglesia, llevó a muchos cristianos a la cárcel, a otros consintió en su muerte, como en el caso de Esteban, que él nunca se le borró de su mente. Y él, sabiendo todo esto, con resignación y con mucho amor, está dispuesto aún a entregar su vida, porque sabe que está recogiendo. Y él mismo lo dijo, creo que escribiendo a los colosenses: no erréis, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El mismo apóstol Pablo lo dice, y también escribiendo a los corintios, él declara lo mismo: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, encontramos aquí al apóstol Pablo en una situación bastante difícil, porque aún después de 2 años de estar preso ahí en Cesarea, no se había olvidado del asunto. Los judíos estaban pendientes de que lo mataran, de que le dieran muerte, y aprovechan el cambio de gobernador. Si ya viene Poncio Festo a tomar la posesión en Jerusalén, y ellos aprovechan para decirle: lo queremos muerto, queremos que le dé muerte, queremos que lo traiga a Jerusalén para juzgarlo acá. Aunque él les dijo: si quieren, bueno, esta es otra palabra que quiero tomar, ¿sí? Y es que también dice la palabra del Señor, dice: nada acontece sin que sea la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso está en Lamentaciones 3:37, donde dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que estaba aconteciendo estaba sucediendo porque Dios lo había determinado de esa manera. Dios lo había determinado así, y Dios no iba a permitir que el apóstol Pablo terminara masacrado, lapidado, o bueno, apuñalado, como fuera, por parte de los judíos, que lo mataran así de una manera. Posiblemente podría considerarse como un mártir de la iglesia, pero no era eso lo que Dios tenía programado ni planeado para el apóstol Pablo. Recordemos lo que le dijo en el capítulo 23 y el versículo 11. Le dijo el Señor al apóstol Pablo, le dijo: ten ánimo, ¿sí? No te preocupes. Así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Le dijo: voy a llevarlo hasta Roma para que le testifique al mismo César, que en ese entonces era alguien, como todos los romanos, muy malvado, un varón muy depravado. Era Nerón, el César que había, o el emperador que había en esa época. ¿Sí? Ya después de Augusto había pasado a tomar el cargo Nerón, que era un varón muy despiadado. Conociendo la historia de Nerón, nos damos cuenta que era un hombre que no tenía temor de Dios ni de nadie, y que hacía su voluntad por encima de lo que fuera. Pablo, conociendo también esto, pero no tenía temor, no tenía miedo, por eso apeló a César. César era pues el mismo emperador Nerón, el César romano. Y también, bueno, teniendo en cuenta lo que Dios le había prometido a Pablo, que lo llevaría ante reyes y ante gobernadores, y lo había escogido para hablarle a los de la más alta, bueno, alcurnia o cargos políticos que habían en la época. Dios cumple su palabra, y Dios lleva a Pablo. Y si Pablo no puede ir ante el rey, Dios lleva al rey ante Pablo. Notemos que ahí llegó el rey Agripa, ¿cierto? Que era bisnieto de Herodes, hermano de Drusila y hermano de Berenice, y posiblemente vivía en concubinato con su propia hermana, ¿sí? De todas maneras, eran personas que no tenían temor de Dios, y que era necesario que fueran también concientizadas de su pecado y del camino, o del evangelio, del camino de salvación, porque Dios en su justicia da oportunidad a todas las personas. Dios en su justicia da oportunidad
todos los hombres para que se arrepientan, como el mismo apóstol Pablo lo había declarado, creo que en Atenas, ¿sí? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y era necesario que este rey y esa mujer y bueno, y todos los que estuvieron allí escucharan al apóstol Pablo, ¿sí? Escucharan acerca de lo que había acontecido y escucharan a Pablo en su defensa, porque él no iba a dejar de hablar de Cristo, él no iba a dejar de testificar de la gracia y el poder de Dios. Entonces, allí Poncio Festo se alegró de que estuviera Agripa allí con él y le dijo que, bueno, es necesario, él apeló a César, yo lo voy a enviar a César, pero yo necesito tener justificación para poderlo mandar, porque yo, ¿cómo le voy a decir? Aquí le mando a este prisionero sin saber cargos ni nada. Y él quería como ese consejo del rey, él quería como que tener ese apoyo del rey para poder mandar a Pablo a Roma, aunque él en su poder hubiera podido liberarlo, ¿sí? Él tenía poder para liberarlo, pero él en su capricho dijo, bueno, como apeló a César, lo voy a enviar a César, ¿sí? Yo lo voy a enviar, y era plan de Dios también, porque si Pablo queda en libertad, lo sueltan, y muy posiblemente los judíos que estaban enterados de todo le hubieran tendido una emboscada como planeaban y lo hubieran matado en cualquier momento, ¿cierto? Dios había trazado un plan y este plan se estaba llevando a cabo. A causa de un hombre valiente como fue el apóstol Pablo, a causa de que él estaba prisionero y lo que iba a tener que pasar de ahí en adelante, pero notamos que Dios, por encima de todas las cosas, lleva a cabo los planes, lo que Él ha programado. No sabemos la manera como va a suceder. A Pablo le dijo que lo iba a llevar a Roma, pero no le dijo cómo, en qué circunstancia. Pero lo cierto es que está ya programado para ir a Roma. Amén. Allí entonces dejamos para mañana escuchar digamos, analizar la defensa del apóstol Pablo o lo que Pablo comparte con el rey Agripa y Berenice y ante Poncio Festo y los que estaban allí. Dios les bendiga, que Dios continúe dándonos sabiduría, entendimiento, discernimiento y guiándonos. Amén.